El proceso mediante el cual el Espíritu Santo dirige a un autor, puede ser cualquiera de nosotros, un autor humano, para que escriba lo que Dios nos quiere decir, ¿no? Esto es como Dios, está el Espíritu Santo, ¿no? Te guía y te muestra algo, y tú lo plasmas, pero al momento de plasmar no pierde tus características, no pierde como parte de ti. Que mucho de lo que los dos equipos decían, ¿no? Ustedes decían, es como algo que te viene a la mente y lo creas, ¿no? Y siempre que creas algo, es parte de ti. Tú le pones como tu... Ándale, con su toque. Y ustedes nos decían que era como el soplo de Dios. Y justo es también esto, ¿no? Dios a través del Espíritu Santo nos dice qué hacer. Y también alguien puede usar 1 Pedro 1, 10, 12. 1 Pedro ¿qué? 1, 10, 12. Los profetas que profetizan. ¿Sí? Primero. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿No? Entonces aquí vemos cómo fue el método en el cual la Biblia se escribió. Realmente, Dios escogía profetas, y en ellos estaba morando el Espíritu Santo por cierto tiempo. Y ellos eran inspirados por lo que entonces Dios tenía un mensaje especial en ellos para que ellos nos lo transmitieran. Y esta inspiración fue completa. No es por eso que nosotros ya tenemos su palabra en su totalidad. ¿Ok? Entonces... Ahora, entre ustedes, digan cuál fue la definición que se acercó más. ¿Quién creen ustedes que se acercó más? ¿El equipo increíble? O sea, nosotros. ¿O el equipo de... ¿Quién cree que fue más a esta definición? Obvio que nos incluye. Mira, callados, no dice nada. Ya, es la competitividad. A ver, ¿por qué nadie opina? Yo primero. Ay, Ay, soplo de Dios. Porque el soplo, deseo de hacer algo bueno, hacer escribir la Biblia cuenta. Antes de preguntarles, ¿verdad? Porque están todos serios y traumatizados. Concordamos en que los dos tienen un punto de vista. No siempre va a ser así. Sí, o sea que... Pero justo porque los dos están encaminados a la dirección adecuada, ¿no? Solamente para los siguientes tendremos un poco más las definiciones en base a las palabras. Les doy a los dos para que se motiven. También aprovechen si los poquitos, ¿eh? Está bien, les damos todos. Y aparte los dos entraron a la definición. Entonces, inspiración es mediante el proceso mediante el cual Dios nos transmite su mensaje por medio del Espíritu Santo. ¿Listo? Ajá, sin perder nosotros. Si yo soy doctor y me gustaba escribir, ya saben, súper choreramente. Sí, súper técnico. Entonces, eso sería mi forma de hablar, mi forma de comportarme y así, para transmitir su mensaje. Ok. Ahora, ¿qué es? Revelación. Pero si quieren el espectáculo. Puede ser que a mí se me puede. En este sí ya solo va a haber un equipo. Uno nomás. Ahí deja la mesa. No, sí. Y se entiende la revelación en la Biblia. Ajá, bíblicamente. Bíblicamente. En la forma de... Sí.
Pero eso es Sí, porque tenemos que poner como de los pues es como que dibujemos de Oigan, si nos vamos a limitar a como 2 minutos, si no, no sé. ¿Saben por qué no les dimos sus celulares? Yo sigo sin entenderlos. Porque si no podían buscar definición de revelación. Ese es el chiste de aprender. Sí, claro. Pero estamos aplicando la de nuestros padres. Métodos antiguos. Claro. Los dinosaurios. ¿Cuánto le vas a dar? 30 segundos más. Y aparte, fuera del celular tiene la fuente más importante. Ajá. Tienes la Bible. Yo creo que hay mucho tremendo. O sea, es una bomba de la ¿Listos? Ahí voy a usted. ¿Quién va a hacer la pregunta? ¿Listo? Vamos, George. Te atraparon en el acto de la comida de los espíritus. ¿Por qué ser un fan específico? ¿Por qué? Por eso podemos comentar. ¿Listo, chicos? Ya. Ok. Entonces, no es que vamos a empezar con ellos, ¿verdad? Esta vez van a empezar ustedes, solo que ustedes van a hacer. Ah, ¿él le gusta eso? ¿Caricaturas de diferentes? No, también Pero primero fue la peli, después la caricatura y después las dos. Mira, ¿qué? ¡Qué precisión! ¡Qué precisión! Mira, ellos no están con los ridículos y todo. Representante de O sea, nosotros le reímos, pero no le reímos. Lo que tú también tienes en el momento, ¿verdad? todas las pelis que ¡Listos! Entonces, George, es tu momento triunfal. Oigan, yo veo ahí una manita escribiendo, ¿eh? Es el que le digo. Ya, como dije que ustedes pusieron versículos, son unos copiones. Leí un versículo, pero no lo anotamos. Ya que lo anotaron, pues no ¡wow! Porque yo ladrón. La relación es la enseñanza del mensaje de Dios. Es como descubrir algo que estaba en secreto. En pocas palabras, es entendimiento. Ya me lo sé. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus fieles las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y ya. Y por qué pues no, porque menciona la palabra de Dios. Y porque Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Ah, sí, Revelation. ¿Verdad? Sí. Muy bien, gracias. Equipo 4 fantástico. Ok, este es nuestro pizarrón. Y nosotros decimos, revelación es lo que Dios nos da. Dios nos da sabiduría por medio del Espíritu Santo que nos ayuda a revelar e interpretar su palabra.
Entonces, Como referencias está Efesios 1:17. que dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y Gálatas 1:12, que dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. A ver, otra vez, cuenta. Dios nos da sabiduría por medio del Espíritu Santo Que nos revela. nos ayuda a revelar e interpretar su palabra. Ajá, ok. Gracias. Bueno, ahora sí, en lo que les vamos a decir, ¿verdad? Esta vez sí iba a haber unos niveles. Entonces, mis queridos, aquí viene el poquito del pizarrón anterior. Ahí está, se parece. Porque revelación quiere decir literalmente revelar un, Manifestar. bueno, manifestar una verdad oculta, algo que nosotros nos habíamos extraído a la luz como nuestro periodo. Entonces es descubrir, aparecer o mostrar. Pueden buscar Juan 8:31 y 32. ¿Y por qué? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué? Y conocéis la verdad, y la verdad os hará libres. Éxito. Ya, no se me olvida mucho. Y por favor, pueden buscar Hebreos 1:1-2. ¿Qué tengo que hacer? Del 1 al 2. ¿Hebreos qué? Hebreos 1:1-2. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No, entonces podemos ver que anteriormente la gente tenía muchas cosas ocultas, ¿no? Pero los profetas eran quien se las revelaba, quien se las mostraba. Actualmente nosotros tenemos la palabra de Dios. Y ahí vienen las revelaciones de muchas cosas que muchas veces nosotros no comprendemos o no conocíamos, ¿no? Y también Jesucristo es la forma en la que Él se está mostrando a nosotros mismos por medio de su palabra. Y es como nosotros podemos conocerle más. ¿Okay? Entonces, el ganador fue... Tengo que ver. Miren, yo le voy a mentir, somos amigos. ¿Me prestan un marcador, por favor? En un juego debe haber un perdedor, así es la vida. Yo, ahorita te diré a mi compañero compatriota cuál es su punto de vista. Pero yo no soy parte de este equipo porque la descripción de ustedes va, creo que un poco más con el siguiente término que vamos a ver. Yo no soy nadie. Nosotros les damos nuestros puntos, los amamos. Los amamos. Todo nuestro es. Ay, ya no me la dice. Oye, yo sí pongo atención acá. Ahora viene la siguiente. Iluminación. No se puede probarlo. Solo tenía que Recuerden. ¿Cuántos? Ahora no. Oigan, aquí tengo. Yo pensé que nos iba a estar dando El humor, por favor. Iluminación. Dibuja todo eso, güey. Hacer foto. No, Es que pero que sí, porque Pero si lo vemos como así. es que da 5 segundos. Oigan, ya no. Eso Es sí. cierto. Porque iluminación. No, o sea, cuando te sientes porque no
Puedes tomar asiento en los que. Cada quien con su equipo. Ajá, ¿qué dice? Y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y vieron pues que la luz era. Ya, lo escribe. Está muy literal, yo con iluminación. Departamento de iluminación. Pero ya te iluminar. Se ve que se ha ido. ¿Ese cuál era? No, fue neta. Ponlo ahí, no me lo Muy bien, equipo muy bien. ¿Qué me dijiste? Para que eso sea. O sea, no es necesario el resto. Ah, ok. No, pero estamos para intentar. Se están inspirando. En el contexto no bíblico. Al lado pone C3. Sí. LY. No, LFC, ¿no? Eso ya no existe. O sea, solamente ustedes. Pero sí fue eso. Yo voy a decir JKR. Sí, me llegó a RPB. O sea, ¿qué significa su L y Y no se puede estar haciendo. ¿Ya están listos? No. Sí, pero no. Yo sé que hay una cierta persona. Porque la relación, o sea, como que o sea, que yo no sé si como que la chica la relación es como si fuera una chispa. Revelación puede ser una iluminación, tiene que ser una iluminación. El novio va a explotar. No me la he podido tomar por eso. O sea, como que no vamos a... Ah, sí, algo que Ok, tienen 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Representante, favor de pasar al frente. Sí. ¿Dónde está el frente? O sea, de lo que decías, como que tú y tu hermano. ¿Quién va a ser su representante? Eso. Tu equipo. ¿Y aquí equipo 4 fantásticos? ¿Diana será su representante? Sí. Muy bien. Aquí. El pasado empezó bien, entonces hoy empieza. Ahorita empieza bien. Muy bien, chicos. Tienen todos mi apoyo. Seguro pusieron lo mismo que a después en el anterior. No, porque yo No, algo parecido a lo que tenía. Pero por lo menos. Sí. Señorita, ¿me favor de pasar? Claro. Es que la gente está en el George. Bueno, nosotros lo que hicimos de definición de iluminación fue que Dios a través del Espíritu Santo nos muestra en su palabra cómo debemos de ser luz en el mundo. Y a su vez pues llevar, ser luz y llevar las palabras de vida eterna de salvación que nosotros para conocer a Cristo. Okay. Y el versículo. El versículo es mi cabeza, mis pies, mi palabra, de mi cabeza. Gracias. O sea, sí se va literalmente a la luz. Ok. Ahora, equipo. Los increíbles, indestructibles. No vale el equipo que agregaron, ¿eh? No, fue la sorpresa. A ver, ¿qué dicen? Bueno,
Iluminación en sí es entendimiento, es luz, sabiduría, verdad, respuesta, inteligencia. Es relacionado con lo que es conocer la palabra de Dios. Al estudiarla, pues entendemos ahora sí la verdad. Entonces es muy similar a la revelación. ¿Tienes celular ahí? No, tenemos cerebro. Sí, les faltó. Cuéntanos qué es la illumination. Iluminación quiere decir. Ahí está, igual el dibujo. Sí, parecido, pero en la definición. Ah, la mierda, aquí hizo dibujo. Iluminación, adquisición de algún elemento nuevo que brinda sabiduría y entendimiento. Es decir, es algo que no conocemos y que le damos como el entendimiento, como ustedes decían, ¿no? Por eso les decía que era la sabiduría y entendimiento. Pero sí pusimos el entendimiento. ¿En serio? Sí, entonces, como podemos ver, se me fue. Nosotros cuando estamos leyendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos ilumina para, si nosotros hay algo que no entendíamos, el Espíritu Santo nos lo habla y nos lo dice, ¿no? Entonces es esta adquisición de este nuevo como conocimiento y hacerlo nuestro, que nos brinda sabiduría, ¿no? Porque nos ayuda a tener como este nivel más, no solo de inteligencia, sino realmente a poder guiarnos en nuestra vida y en lo que estamos haciendo de una forma correcta, ¿no? Y entender lo que la palabra nos está diciendo. Por ende, las tres palabras que vimos son diferentes, porque iluminación es esta parte de nuevo conocimiento, sabiduría y entendimiento. Tenemos revelación, que es mostrarnos algo que era oculto, que ahora ya no es para nosotros, y la primera es la de inspiración, que es el soplo de Dios, que literalmente es que Dios manda un mensaje a una persona y esta persona puede discernir, ¿no? Pero el Espíritu Santo es el que obra para darnos a nosotros algo como directamente que nos está mostrando. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿quién cree que se ganó esta vez? Sí, ¿no? O sea, la revelación. O sea, que te hayas sido revelado, pero no hayas tenido esa sabiduría. Los tres pueden estar implícitos en algo que hagas. Por ejemplo, si de repente, no sé, yo que soy como muy creativo y que me gusta hacer como muchas cosas, entre ellas diseñar, de repente quiero hacer algo, pero no sé qué hacer, ¿no? Ya se les fue revelado, pero no. Ajá, entonces lo que hago es que pues Dios me ilumina, ¿no? ¿Cómo? No, Dios me inspira, ¿no? Y después digo, no, pero entonces para plasmar algo pues necesito saber o darle un significado a eso. Entonces Dios me revela, ¿no? Y al tercero es, ok, bueno, ya lo diseñé, ya lo hice, ahora ¿qué pasa con esto, no? ¿Cómo le hago a la gente entender esto? Un proyecto concreto, ¿no? Sería como una estrategia. Es que como hay una de Jesús, cuando predica y les predica en parábolas, ¿no? Y los apóstoles lo cuestionan de por qué las parábolas, el mensaje se lo da en parábolas, que dice, no, pues es que Dios me ha permitido revelarles pues el mensaje, pero no todos logran entender. Sí, exacto, sí, o sea, les decía, ¿no? Que se le, o sea, es revelado, pero no todos lo van a entender, entonces eso ya sería con la de iluminación, ¿no? De hecho, hay una parte donde los discípulos ya están aparte con Jesús, le dijo, oye, explícanos ahora lo que dijiste. Y ahí, bueno, aquí se lo voy a decir, pero no para que los demás. Es lo que a veces pasa. Me acuerdo que hay un versículo que así dice, que en una parte los discípulos les explican esa palabra para sí. No, y es como cuando nosotros somos hijos de Dios, ¿no? Ya, aceptamos a Cristo, pero Cristo se nos ha revelado en nuestras vidas, ¿no? Era algo que antes para nosotros era algo oculto, que ahora ya estamos empezando como a ver qué es, ¿no? Entonces la iluminación ya es este proceso en el cual yo estoy, estas nuevas cosas que estoy aprendiendo y adquiriendo,
entendiendo, ya las estoy entendiendo realmente y las puedo aplicar en mi vida. Ahí están en mi sabiduría y como este método para seguir en mi desarrollo. Pueden buscar Proverbios 12. 12. Porque Jehová de la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No, entonces esto es la iluminación, que ocurre muchas veces cuando nosotros estamos aprendiendo de él y de su palabra. No cuando tenemos este tiempo con él, cuando estamos haciendo estudios bíblicos. Entonces, mis chicos, fue la primera parte del concurso. Ahora continuaremos. ¡Ay! El punto es. Ya era doble. Y hemos revelado las iluminadas antes de definición. Ahora de iluminados en la pregunta anterior. Y en esta sería la anterior. Pero, mi señor Pinto, ¿no? Escúchame. Dale, yo voy a coger. No, La verdad. No. A ver, defiendan. Pero compartimos el punto. Vamos a nadie. Ellos, o sea, lo explicaron, pero no comentaron, hicieron énfasis en que la iluminación viene a través del Espíritu Santo para aprender la palabra, y eso es como la palabra, es clave, pues, en esta área. Ahora sí no lo agarré. Ustedes están enfocando más en la parte de testimonios, de mostrar que nosotros somos diferentes. ¿No? Y se fueron más a la parte de lámparas en la oscuridad, ¿no? O sea, esta parte de ser lumbreras en la oscuridad. En esta exposición. Por eso les decía que en la anterior solo era cuestión de cambiar unas ciertas palabras, pero aquí mis queridos grupos están hablando parte justo de la sabiduría y del entendimiento, que era lo que tuvieron ustedes en la anterior. Sí, yo misma les dijo que era la respuesta anterior a eso, era esta respuesta de esta. Pero la sabiduría y el entendimiento no pueden venir sin la Espíritu Santo. Sí, pero no le. Pero ustedes están involucrados esta parte del Espíritu. Ajá, pero igual en eso sería como lo que nos decía siempre Carlos, o sea, que igual le enfocáramos como a la Biblia, o sea, como los tres va a involucrar tanto nuestro proceso con Dios y en ese involucrar pues, que tenemos el Espíritu Santo, y por eso también se nos es revelado que somos ilimitados. Ok, chicos, ahora viene una pregunta que sí es un poco más de pensar, un poquito más. ¿Por qué? ¿La Biblia es un libro histórico, sí o no? Sí. Sí, ¿no? Entonces para nosotros es muy fácil decir sí. Pero hay muchas personas que solo lo ven como un libro lleno de fantasías, de cuentos, de cosas por el estilo. No, literatura o cosas por el estilo. ¿Qué harían ustedes para decirle a una persona y explicarle que realmente la Biblia sí es un libro histórico? ¿Cómo? O sea, ¿cuál sería su método? ¿Qué le dirían? ¿Cómo le platicarían? O sea, como literalmente, ¿cómo explicarías que la Biblia es un libro histórico? ¿Por qué? No, pero es en timba. No, pero ¿por qué sí? O sea, ¿por qué sí está bien? No quieren si vienen más de así. O sea, si no, por eso no le pides una novia, porque ahí le das Pero ¿cómo dices que es histórico?
pero ¿cómo sustentas que eso es cierto? O sea, que sí, o sea, por ejemplo, si estamos platicando, si yo no fuera creyente, y damos una plática así, digo, es que yo no creo que la física sea histórica. O sea, yo creo que hay hechos científicos que comprueban por eso. Como una vez un padre, ¿cómo se dice esa? No, la Biblia. Pero el programa de gestión es la Mira, por ejemplo, una vez yo estaba en una clase psicológica y había un padre en la clase. Y entonces a mí sí me choqueó mucho porque el padre dijo, es que, porque estábamos hoy, de la niña y así, que la gente se no y el padre literal dijo, ah, sí, no, eso no es como superar algo, eso es una historia como, o sea, como para ejemplificar cómo se hizo como y era de porque así y así es como se fija para que no pueden controlar. ¿Cómo se llama? ¿Qué cosas que ya están sí, como ¿Cómo van? Están medio empinadas. Y de ahí o sea, sigue existiendo, o sea, fuera de que también de general, o sea, es como por lo que es como así. ¿Me explico? Muy bien, chicos. No, porque yo no soy cristiana, me estás diciendo que bueno, no te voy a pensar, porque me estás pensando que soy histórico, no que lo que dicen. Y además, tienen prácticas porque hacen que era lo que el cuerpo de Cristo. Eso sí, entonces, hay ¿qué muchas pasa? Que hacen pero nunca se ha encontrado mal, nunca se ha encontrado mal y de las veces y no es por uno, a ver si me salgo, porque no pueden decir que hay un sesgo en la Biblia o para que cuando el profeta Ezequiel le dijo a Dios que si se conociera de él quisiera que usted reprimiera, no sé cuántas se quedaron ¿Listas? Sí, el miembro es muy no, porque sí existen, hay muchísima evidencia de que se encontró de años, que den 10 minutos más. De hecho, yo creo que eso es muy estamos como en Celebrity Deathmatch. No tan literal, pero sí. ¿Listos? ¿Quién es el representante del equipo hoy? Digo,
Ya vi. Pero ya pasó la vida. Ah, no es cierto. ¿Cómo? Eso ya está lleno de nombres. ¿Quién fue el anterior? Ya no empezó. Empezó, ¿verdad? Vas a la mesa. Señores, pásenle. No, empieza a... ¿Cómo defenderías que la Biblia es un libro histórico? ¿Cómo explicarías? Bueno, primero porque hay evidencias arqueológicas de que sustentan la existencia de ciertos hechos como edificios, instrumentos de la cultura de los pueblos de la Biblia, personajes que están registrados en las historias como David, Jesús también está registrado en la historia que sí existió. También hay documentos que atestiguan que los textos bíblicos fueron escritos en cierta era, en cierto año. Y otra, para comprobar que lo sobrenatural de los relatos de la Biblia, que igual la misma creación atestigua la creatividad y poder de Dios, y también que el pueblo de Israel ha sido atacado muchas veces y nunca lo han destruido, nunca lo han borrado del mapa, pues. Sí, y esa es una de las pruebas de que Dios es fiel a su palabra. ¿Qué más? Ok, gracias, chicos. Bueno, ahora decimos que, hay referencias seculares históricas que coinciden, ¿no? O sea, los censos cuando Jesús nació, hay cosas que dicen, como que otros documentos aparte de la Biblia, que dicen que hubo un censo en esa época. Entonces son cosas que coinciden, que se podríamos decir que es algo histórico, ¿no? Y también dicen, bueno, como que se escribían cartas, bueno, hay copias de las cartas, ¿no? Que escribía Pablo y todas esas. Hay copias muy antiguas que dicen que son reflejadas en la Biblia. Y a lo mejor también podríamos decir que más que la Biblia empieza desde el Génesis, que empieza con la creación del universo y todo eso. Chicos, también en eso, o sea, una vez que estábamos hablando con Nancy, porque nos estaba dando la clase, nos decía, por ejemplo, todo lo de los como vampiros y todo eso, porque luego te dicen como comparándolo con otras creencias. O sea, no me acuerdo cuál nos decía. Ajá. Y con cosas así, nos decía como, o sea, como que sus textos solo alguien de pronto los encontró, o sea, y que también los años no eran tantos. Y que, por ejemplo, a comparación a la Biblia se han encontrado los textos de muchos años, y no solo es uno, como el de otras personas, o sea, como el de otras creencias, que pues sí, solo fue como uno de pronto. Y la Biblia no ha sido así, o sea, que sí ha sido como varias pruebas, y no fue como algo así. Sí, como por ejemplo de Aristóteles o de Platón, que muchas veces nosotros creemos que ellos son grandes filósofos y solamente hay muy pocos libros realmente que son como cercanos a lo que ellos pudieron escribir, ¿no? O que ellos, por ejemplo, no sé, son miles de años después de que sucedió el evento, ¿no? Pero la Biblia desde el primer siglo ya hay muchos elementos. Las cartas tienen justo en el mismo periodo que fueron escritos, ¿no? Entonces, como decían, hay muchos manuscritos, no puedo decir esta palabra, manuscritos, ¿no? Hay más de 5.366. No, y no como tal los originales, pero han habido muchas copias. Y como tal, han tenido tanto cuidado en que todos son iguales, ¿no? Porque si se equivocaban, destrozaban todo el papiro y lo tiraban y entonces no. Entonces, todas estas copias sí fueron muy fieles. Después, tenemos hechos históricos registrados, como aquí decían lo del censo. También está lo de muchos reyes que vienen en la Biblia, ¿no? Como Darío, mis queridos otros reyes, David, Salomón, como de Moisés, del periodo, o sea, ¿qué sé? O sea, realmente sí ha habido como, o sea, lo chiquito de que hubo alguna plaga y entonces hay registros de un faraón que hasta quitaron el nombre para evitar que esto se propagara y cosas así. Hasta
como lo que comían, ¿no? O sea, como en las reuniones que comían que todavía, o sea, no me acuerdo, de que una vez vimos lo de Juan, ¿no? Que, o sea, que, no sé, lo que comía, lo que había era en esa región y era como muy obvio por el clima que había, o sea, pues sí, como era la región, dices, ah, pues sí puede haber, no sé, alimento. Como que también dices, ah, o sea, no se compra. Sí, entonces aquí no creo que se vea muy bien, ¿verdad? Pero, te lo voy a hacer un poquito. Entonces aquí están. Ya saben cómo estas vasijas, ¿dónde encontrar los manuscritos? Bueno, y las copias, chicos, por el estilo. Fotos patrocinadas por Nancy. Entonces aquí está también un ejemplo de que aquí tienen como el papiro en un, ¿cómo se llaman estas cosas? Museos. Entonces aquí está justo como un papiro donde puedes ir y tú ves realmente que está las mismas cosas que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Obviamente en otro idioma, ¿verdad? Pero, ¿no? Entonces, sí. Bueno, esas son. ¿Cómo están las que no entendí yo? Las piedras de los 10 mandamientos todavía están en museos o se destruyeron en alguna parte de eso. No, esas se perdieron. Y nunca sí, o sea, no se sabe qué sucedió con el Arca de la Alianza, que ya estaban las... Que por eso han hecho películas de Indiana Jones que según encuentran. Exacto, sí, pero no se supo qué sucedió con el Arca. Si te la encuentras... No la toques. Sí, eran reyes y personajes históricos que han sido comprobados en la Biblia que existieron tanto con cosas arqueológicas y no arqueológicas. No, y también esto ha sido como muchos con Herodes y cosas por el estilo, ¿no? Que obviamente sí hablan que la Biblia sí tiene estos elementos históricos. También la confirmación de lugares y fechas, ¿no? Entonces usted lo pone en internet y le salen un chorro de cosas sobre estos puntos. Pero es muy bueno que ustedes, si no tengan como todas, como una cada cosa, pero tan siquiera tengan ustedes la seguridad de que sí, ¿no? Y ustedes tengan el interés de buscar cómo yo puedo defender que mi Biblia es un libro histórico. Porque eso me da seguridad a mí, sobre todo, y también ante cualquier persona que no la tenga. Solo, como me gustaría comentarles, que siempre que traten como de compartir la palabra de Dios, no se trate como de defender, porque muchas veces este tipo de situación pues, puede como salir del control, ¿no? Y, no sé, al explicar cómo la Biblia es un libro histórico, me acuerdo hace mucho platicaba con alguien y algo que me impactó demasiado cuando yo todavía no era creyente, era que me decía, yo le reclamaba y le decía, no, pues yo no creo que la Biblia sea histórico, ¿no? Y algo que impactó demasiado fue que me dijo, es tan importante la Biblia que a partir del nacimiento de Jesús se empezaron a contar los años, ¿no? Sí. Ahora, únense a sus equipos, no digan, les voy a hacer varias preguntas. Ustedes borren todo su pizarrón, son como son 7, entonces váyanse, anoten la respuesta en del 1 al 7, por favor. Ajá. Y esto sí tiene que ser así, ¿eh? Y no las griten. Ahora sí va por competencia. No las griten, ¿ok? ¿Listos? Número de autores de la Biblia. Los autores tienen la Biblia. ¿Ves? Como así Ajá. Vamos a checar la vida. El más cercano es el que gana sin pasarse. Sin pasarse. Y ¿Está tiene... cercano a la arriba o a la abajo? No, solo a que pasa. Si se pasa, ¿Cuántas personas? Pueden decir, next. no. Tienen tiempo. 1 minuto y medio. No, Eso que tiene este libro. De cómo la Biblia se convirtió en libro. Pues fue una de nuestras. Ahí dice todo. no, usamos una serie de materiales. Pero es que ese libro yo estaba leyendo, que me prestó a leer y justo tiene un buen de cosas. Sí, está bien bueno. Ahí lo dice. Yo sé que la vida sí se lo sabe. No, yo sí, porque yo sí leí este libro. Es que eran 30 segundos. ¿Cuánto creen? Así,
Yo te creo. Son de esas preguntas que la verdad ni siquiera se aprenden. Ya sabes que la han hecho muchas veces. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ¿Qué importa? 1. ¡Ya! ¿Ya tienes tu respuesta? Tiene la siguiente. ¿Ah, no? Todos déjalo así ya para ir. Bueno. Sí, más fácil. Ahí viene la siguiente. No, pero es que tiene. Números de idiomas. Números de idiomas y cuáles fueron los idiomas en que la Biblia se escribió. De idiomas originales de... No, sí, si no estaríamos... Chorrísimo, no. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántos idiomas crees? Ahora, ¿cuántos idiomas se explica la Biblia? ¿Y cuáles son? Ahí ya. La tercera es cuál es. Ah, ya está puesto. Pero las veces no se Ok, ya. Esta está. 30 segundos. ¿Cuál es? No, pero no digan, al final vamos a hacer el... Y ya vamos a anotar el resultado. ¿Sí? No, pues hay que dejar para que no... O sea, hay que dejar eso. Yo también. Ok, chicos, la siguiente. La tercera, ¿cuál es? ¿En qué continente o continentes se escribió la Biblia? Esa es la 4. Esa es la 4. Ajá. Porque la 2 era el número ¿Y cuál es? y la 3 era 4. 4, continente o continentes. ¿En qué fue escrita la Biblia? México. México, Todo el España. mundo. Sí, es eso, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Listos? Todo el mundo. Este está fácil. ¿Ya? Ok, les damos 10 segundos. ¿Ustedes ya? Ya. Rápido. ¿Ya? Ok. Ustedes escriban, aunque no sé, ahorita vamos a ver cuáles son. Para eso son las para que debrayemos en cosas que son muy simples que la de nosotros el cerebro intentando. Ok, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Podemos contar? No. No. Hasta hay una cosa matemática de así que hace. Pero Son más del antiguo. Sí, son más del Antiguo Testamento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Pueden acercarse. 2, 1, 0. ¿Cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? No, ¿Cuánto tiene el nuevo? Nuevo. A ver, primero era el antiguo y ahora es el primero era el antiguo. ¿Vale? Sí. Sí, 2 preguntas separadas. Oye, ese 4 no. Ahorita se la repito ya. No. Sí, ¿no? Les hago la recapitulación. La número 1 era número de autores. Número 2, número de idiomas. Número 3, ¿cuáles son esos idiomas? Número 4, ¿en qué continente se escribió la Biblia? Número 5, número de los libros del Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 6. Números, digo, ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Me quedé como era este. Y ahora sí, La última. la última, para que se traumen. ¿Cuántos versículos tiene? ¿cuántas oraciones? ¿En cuántas lenguas se ha traducido? Un número próximo, hay por aquí un número próximo. ¿Y qué más se hace? ¿En cuántas lenguas se ha traducido? Sociedad de Biblia,
se llama mucho. Son como dos. ¡Una prox! Es diversión, chicos. Yo también. No se me traen. No importa, mis queridos, es un juego, no se me estresen. ¿Yo? La vida de ella se tomó para que la pongan. Ya no puedo hacer Ok, primera pregunta. ¿Cuántos autores tiene la Biblia? 7. Ah, no, ¿qué? 40. Es que Salmos tiene. ¿Cuántos idiomas tiene escrita? 3. Tres. ¿Cuál es? Bueno, sí pusimos 3. ¿Cuál es? ¿Cuál es? A la piedra de Biblia. Cosa de Ay, ya me recuerdo. una de La fecha, ¿vale? Lo volteé mejor que nada. Ahí hay un. Equipo. ¿En qué continentes? Asia, Europa, África. Medio Oriente y África. Medio Oriente no es continente. Sí, pero Es continente. ahí está. Sí, Europa, Asia y África. Ahí viene el más fanático que está. Aquí viene el. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Uno? ¿Y no? No. Antiguo Testamento. Números de nuevo, 27. Ay, muy bien. Es el básico. Ay, ni tanto, no entendía tanto. ¿En cuántas lenguas se ha traducido la Biblia? Número 1.000.000. ¿Quedó en blanco? ¿Sabes? Ajá. ¿Ok? Si están todos, chiquilla, 1338. Nos vamos a la próxima. Bueno, sí, tiene razón. Él había dicho que si se pasaban no valían. Más de 1.000. Mis chicos. Van muy bien, van muy bien. Entonces, la inspiración de Dios en su palabra se puede ver en 3 cosas. La unidad es en la totalidad de la Biblia. Podemos ver que Dios de un principio hasta un fin tiene el mismo tema, ¿no? No hay contradicciones, no hay incongruencias, toda está unida y a pesar de que fue escrita por 40 autores diferentes en un periodo de 1500 años, 3 continentes. 3 continentes diferentes, 3 idiomas diferentes, con 66 libros, todo es lo mismo, ¿no? Entonces eso es lo único y maravilloso de la Biblia, que a pesar de tanto tiempo, tantas personas involucradas, nosotros tenemos una sola palabra, ¿no? Entonces, podemos ver que la Biblia tiene autoridad, y no solo porque la decimos nosotros, ¿no? También tiene muchísimas cosas tan ricas la Biblia que muchas veces nosotros los tenemos metidos en un cajón y nunca la leemos. Entonces es bueno recordar el libro tan maravilloso que tenemos, ¿no? Y que nosotros tenemos acceso, porque hay muchas personas en el mundo que no tienen acceso a ella y nosotros lo vemos como la Biblia, ¿no?
Ganó el En Corea del Norte. Corea del Norte, China, en muchos Aparte, lugares tenemos ya- no pueden tener ni siquiera una hoja de la Biblia porque los arrestan a los manos. Tenemos ya como la facilidad y tecnología para bajar una aplicación y tener como la Biblia en cualquier Todas lugar. las versiones. No lo hacemos, ¿no? Es como de, o sea, sí puedes checar el WhatsApp o Facebook, pero no checar la Biblia. No, y también los problemas de repente tan inútiles. Bueno, por ejemplo, yo, que si no tengo mi Biblia rayada, no encuentro el versículo como hace rato. O sea, debería de ya saber dónde se me está dando. No, ahí estoy buscando y me lo encontré. Entonces, sí es como muy bueno recordar eso. Después, 2. Tiene cumplimiento. Como hace rato platicábamos, hay más de 200 profecías cumplidas. Podemos ver ejemplos. Nacido en Belén, en el misterio de Galilea, montado sobre un asno, alabanza de niños a Jesús, piedra desechada. Y existen como muchísimos. Y estos son solo relacionados a Cristo. No, pero ha habido justo en Éxodo podemos ver millones de cosas que Dios le dijo a Moisés antes de que Moisés fuera a Egipto que iban a empezar y pasar, ¿no? Entonces realmente vemos el gran poder de Dios. Después, exactitud, ¿no? Entonces, tenemos en 1 Corintios 15, del 1 al 8, testigos oculares de lo que pasó con Jesús, que muchas veces no sabemos, ¿no? Y es muchas veces realmente esto nos confirma a nosotros y damos la seguridad de que realmente sí pasaron estas cosas, ¿no? Como les decíamos anteriormente, de Aristóteles puede que hay como, no me acuerdo si eran como 10 libros de Aristóteles y solamente con muy pocas copias nosotros decimos, este lo dijo Aristóteles. Muchas veces frases célebres que realmente no sabemos si la persona le dijo, lo damos todos en ciencia. Y la Biblia tiene tantos manuscritos y tantas cosas que lo avalan, que hay mucha gente que a pesar de eso no cree. Pero sí cree que otras personas hicieron las cosas. Entonces nosotros no hay que movernos de lo que nosotros creemos. Y también, como dice aquí, hay miles de manuscritos encontrados de los libros de la Biblia, ¿no? Y se encuentran entre los 1000 años. Y como les decía anteriormente, fueron escritos en el primer siglo. Que también hay muchos libros que nosotros damos por ende que son de verdad. Y tal vez nosotros no tenemos la certeza como tal, como la Biblia, que podemos decir nosotros, que sí es. Perdón, aquí una duda. Ahí cuando dice y se encuentran entre los 1000 años. ¿Cómo hace que se Escritos en el primer siglo. Ajá, sí. Es que estamos. Ajá, sí. Perdón. Entonces, por ejemplo, desde pongamos, algún evangelio fue escrito en las cartas, ¿no? O lo que quieran. No, se encuentran copias de este libro en un periodo principal de 1000 años, del primer siglo. Entonces, en muy pocos periodos se encuentran muchas copias. Que bueno, ahí es menos, ¿eh? O sea, no son ni siquiera los primeros 1000, porque de hecho es mucho. Bueno, pero es desde los primeros 50. Desde los primeros 50 años ya empieza a haber registros históricos del cristianismo. Entonces es como, históricamente y antropológicamente es un periodo muy pequeño. 50 años no es nada. O sea, de la que ya arqueología empieza a siempre ver, nos evidencia con tan poco periodo cercano. Ajá, eso le da sí. vericidad. Sí, es lo que decía Arely. Por ejemplo, hay cosas como, pon tú el libro de las historias de Julio César, de Ilíada, Odisea, un montón de libros de ese estilo. Luego pasaron a veces hasta cientos de años antes de que se escribiera, por ejemplo, un recuento de las hazañas del César. Pero en términos, por ejemplo, de la Biblia, desde el segundo año ya tenemos registros de las cartas, las primeras copias, y con muchas copias. La Biblia es el libro que más copias tiene históricamente. No acabo de entender qué tiene que ver con eso, con la veracidad. Porque lo que pasa es que para estar checando la veracidad de las fuentes, uno normalmente ve, por ejemplo, el número de copias, en términos de antropología, porque es como si tú fotocopias un libro y nada más tienes 3 copias de un libro fotocopiado, por ejemplo, y dices, ajá, ¿y dónde se originó? ¿Cuál fue? ¿De dónde llegó? ¿Cómo sabes que esas 3 son veraces o verídicas o que empatan? Pero cuando tienes muchas copias, como decía Are, por ejemplo, tienes un montón de cartas de Pablo y todas dicen lo mismo,
y las encuentras en distintas regiones de Eurasia. Es que muchos entonces dices, creyeron. o sea, aquí estuvo interesante. No tanto que muchos creyeron, o sea, eso es únicamente histórica, o sea, de manera histórica y antropológica. Ajá, el chiste es que hay mucha evidencia, exacto. Es como estadística. Tienes como varias copias, no tal cual como la fotocopia, ¿no? Pero, pues, hay como varias reproducciones. Ándale, reproducciones de lo mismo y todas concuerdan. Ajá, por ejemplo, punto el de las historias del César, de sus conquistas y eso, pasaron muchos años, creo que 50 o 100, ¿no? Algo por el estilo, antes de que un historiador agarrara y dijera voy a recopilar su registro de conquistas. Pero con el cristianismo, por ejemplo, desde los primeros años ya empezabas a tener registros históricos de grupos, de células, de seguidores, de cartas, cosas por el estilo. Entonces, eso es lo que vas comparando. Ajá, como dice Lala, tienes menos eso. Sí, gracias. Ahora, ¿qué hace la Biblia en sus vidas? ¿Ustedes qué creen? La cambia. Transforma. Guía. Instruye. La limpia. Los libros, ¿no? ¿Qué hace la Biblia? Entonces, chicas, la primera es nos guía, ¿no? Realmente es nuestro manual de... ¿Cómo se dice? Manual de instrucciones. Solo mal. Pues dice a Salmo 119, 105. Esta clase también la escribió Rafa Che. Estos no son inspirados. No, estas son inspiradas por fundamentos de cómo crecer tu maestro en la familia de Dios. Transformar. ¿Cómo se llama el chiquitín? El amarillo. Hacia todos, hacia algo más. Sí, hacia que todos lleguemos. Hasta que Ajá. todos lleguemos. La Biblia, ¿cómo se convierte en libro? Está muy bueno. ¿Esto alguien lo quiere? No, sí. Yo sí. ¿En veces? No, el Salmo 119. Sí. Pues es que es tu palabra y no creas ni a mí. ¿No? Entonces es nuestra guía. Como decía anteriormente con la iluminación de este equipo, su palabra en la oscuridad nos da luz, ¿no? Y nos guía y es nuestro manual que nos dice qué hacer, qué no hacer, ¿no? Cómo estar en su voluntad, qué hacer ante cualquier problema, conflicto, ansiedad, estrés, ¿no? Entonces, A mí me pasaba algo bien chistoso, porque siempre era como me preguntaba qué hacer con las cosas y esperaba que alguien me diera la respuesta, ¿no? Que Dios me la diera así como, sí, ¿no? Aquí está. Y de repente estaba platicando y me dijeron, pues lee la Biblia. Dios te da la respuesta. Empecé a buscar así. Y un libro que me gusta mucho y que habla como justo de decisiones y de todo lo que te impacta en la vida de un autor en ella es la de Proverbios. Igual, claro. O sea, tú buscabas respuestas, pero respuestas de sus dudas de la Biblia. O sea, No, de la vida. O sea, decía, no, ¿por qué me pasó esto? O sea, no. No, y también, por ejemplo, yo de repente, yo estoy psicología, ¿no? Y ya saben, Freud y ya saben, los grandes detalles y cosas. Y cosas tan simples que la Biblia dice, que realmente eso es el más fácil de Freud o de cualquier otro psicólogo que te pueda ayudar y que te cambie, que te transforma. En tan poco tiempo que no tienes que estar 5 años con un psicoanalista. Entonces, realmente su palabra está llena de cosas y consejos y cosas que nos cambian, ¿no? Entonces, o cosas psicológicas que otra persona lo ha dicho, pero realmente en la Biblia Dios te lo ha puesto ahí desde sus hijos. ¿No? Y que si no nos acercamos a su palabra y no la conocemos, no vamos a tener estas cosas que nos pueden ayudar. Entonces, también nos ayuda a crecer, ¿no? Entonces, como vemos, la Biblia no solamente nos guía, sino nos ayuda en nuestro crecimiento y desarrollo en nuestro camino de santificación. Voy a buscar segunda de Timoteo 3, 16, 17. Y Mateo 7, 20. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si quieres que te
te vaya bien. Ahí está la Biblia. Sí, necesitas un momento en que te sorprendan que estés haciendo algo mal, que necesitas algo que te motive, algo que te dé crecer, cualquier cosa, cualquier respuesta, realmente la tenemos en él. Justo también aquí me pasaba algo cuando estaba haciendo mi tesis, y era como, también tenía como muchas dudas de cómo escribirla y de cómo tener como esta estructura, ¿no? Y de repente, pues me puse a leer la Biblia, y al momento de empezar a hacer la tesis de nuevo, fue como muy fluido. Era lucidez, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? Mercadotecnia. Entonces también la Biblia nos protege. No muchas veces Dios nos prevé de tantas cosas en su palabra y nosotros como niños a veces las hacemos, ¿no? Y también es a veces por falta de conocimiento. ¿No? Entonces realmente es una gran fuente de millones de cosas. Y la última es que nos alimenta. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces nosotros tenemos que dedicarnos a él. Y ahí puedes que primero tenemos dos cosas. De ser como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Sí. Sí, no, entonces realmente la leche espiritual no adulterada es su palabra. Muchas veces es, ay, este libro de devocional está buenísimo. ¿Cuándo tenemos a la Biblia? Realmente eso no necesita un libro. No, claro que son grandes materiales de apoyo y todo. Pero muchas veces también debemos de tener cuidado con lo que son ¿no? La única cosa que podemos decir 100% Dios lo hizo, ¿no? De su palabra. Lo demás son a veces comentarios de personas o cosas que no podemos tener tanta certeza. ¿No? Entonces, lo único en lo que siempre podemos confiar siempre es en la palabra de Dios. No, y si escuchan a alguien que en la Biblia dice tal cosa, ustedes vayan a la Biblia y realmente Como digo, tengan experiencia de conocerlo. o sea, igual he escuchado que dicen, puedes dudar de cualquier otro libro, pero de la Biblia no. Por ejemplo, yo tengo la semana pasada, el fin de semana pasado, un amigo me estaba contando, me hizo así una llamada, así como para que escuchara. Él es el único cristiano de toda la familia. Entonces estaba hablando con los hermanos y le decían, pues es que dices en la Biblia. No, pero no te vayas a la Biblia, dime lo que le dices, pero es que no me lo puedo inventar. Lo que te digo es lo que está basado en la Biblia. No me puedo inventar algo que yo supongo que es si no está en la Biblia. Entonces dicen, es que lo que dice en la Biblia, ¿quién me comprueba que realmente es la verdad, que es inspiración de Dios? Entonces hay muchas preguntas, así, a atacarlo. Entonces, cada quien trataba de contestaba con la Biblia y todo, y, o sea, con los pasajes de la Biblia y todo. No, es que eso no me dice la verdad. No, es que eso no me asegura que me está diciendo la verdad. Y ahí podríamos hablar de por qué es un libro histórico. O sea, porque yo me pongo a pensar, ¿no? Como ahorita estamos hablando, si quieres enseñar que es un libro histórico por medio de lo que viene dentro de la Biblia, o sea, como un versículo, yo no te creía. O sea, porque yo seguiría diciendo, me está diciendo por medio de algo que él ya cree, que me enseña pruebas, ¿no? O sea, como el cristiano. Ajá, como enséñame algo que no esté dentro de la Biblia. O sea, como sí, yo entendí, ¿no? O sea, que no se contradice, que es otro. Y ahí él podría decir, pues hay evidencia, hay manuscritos, o sea, se nombran personas, y así ya dices, pues sí. O sea, ya no, como que nuestra primera instancia siempre es decir un versículo de la Biblia, pero si esa persona ni siquiera cree en la Biblia, ¿cómo va a creer en eso, no? Bueno, eso es lo chistoso de todo, es que esas personas con las que le estaban debatiendo y todo, son cristianas, o sea, eran unos esposos, o sea, son cristianos, pero entonces estaban hablando y dice, es que son 5 tipos de cristianos, entonces así como que se contradecían mucho, entonces una chava que estaba con ellos le dijo, si son los 2 cristianos, ¿por qué se contradicen? Entonces ahí fue el error porque la persona con la que estaban hablando no era cristiana, entonces sí como que la traían de que, y entonces a quién le creo, a quién... Sí, y muchas veces nuestra falta de conocimiento influye en lo que las otras personas creen de la Biblia, ¿no? Si tú ves culpa que no realmente no sabes bien qué dicen, o le estás interpretando a tu propia opinión, pues claro que te llega alguien más y empiezas a echar el no. Yo una experiencia, unas clases en una célula de hace muchos años y me dieron un buen consejo que yo después me empecé a aplicar, porque
por ejemplo, luego dice, luego hay suele pasar de que te enfrentas con la gente atea muy bien estudiada, que lee muchos libros y todo, ¿no? O testigos de Jehová que se saben la Biblia de manera impresionante, ¿no? Entonces, pues dices, si te pones a discutir con estas personas, obviamente pues, no les vas a ganar, ¿no? Entonces, necesitarías toda una vida para adquirir todo el conocimiento para poderles ganar. Entonces, realmente, tú puedes mejor presentar pruebas que han pasado en tu vida, por ejemplo. Entonces, digamos, alguien me dice, no, pues es que lo que dice la Biblia no es cierto, ¿no? O ¿cómo me lo compruebas? Entonces, yo luego a veces digo, no, pero, por ejemplo, en una ocasión, no sé, estaba yo en una situación X tal, y pues no veía la solución. Entonces para mi solución fue irme a la Biblia y Dios me ayudó de esta forma y aquello así, y al final, no sé, se solucionó. Entonces ya es donde se quedan de, bueno. Sí, como tu testimonio. Ajá, con mi testimonio ya como, ¿qué puedo? ¿Cómo puedo atacarlo, no? O sea, si tú les demuestras que la Biblia ha sido un libro, es cierto, efectivamente un libro escrito por hombres, pero que te ha ayudado bastante en tu vida, pues entonces ya hasta te ayuda para ti mismo, ¿no? Porque luego, a veces uno pasa por etapas donde empiezas a dudar, ¿no? Pero te acuerdas cuando Dios te ayudó en varias situaciones y es donde dices, Dios realmente sí existe y Dios está pendiente de mí. Entonces ya si la otra persona decide no acercarse a la Biblia, pero pues, le va a quedar la espinita de, entonces realmente la Biblia tiene poder, ¿no? Realmente Dios sí existe, Dios ha hecho grandes cosas y también la sigue haciendo en personas que deciden acercarse a Él. A mí me ha ayudado bastante. Sí, no, el mejor, o sea, la mejor forma de nosotros mostrar la veracidad de Dios es nuestro testimonio, y por eso es el énfasis de que nosotros debemos reflejar lo que Cristo hace en nosotros, ¿no? ¿Quién es Él? Nosotros somos esta carta que estamos haciendo al mundo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Dios? No, y claro que sí, el decir versículos, claro que sí a la otra persona muchas veces lo choquea, porque son cosas de ellos que no quieren ver, o cosas así. Pero cuando tú dices, es que a mí me ayudó en esto y yo pude hacer esto, nadie puede decirte, no es cierto, porque es algo que tú estás haciendo en tu vida, ¿no? Entonces, es muy buen. Yo, por ejemplo, igual he escuchado que, así de que alguien a veces es que me cuesta trabajo creer en la Biblia, pero pues, no sé si quiero creer, pero me cuesta trabajo, así dicen algunas personas que me he encontrado, y pues yo les digo, no, pues puedes decirle a Dios, quiero que por favor me ayudes a mi incredulidad y que me demuestres que tú eres real. Yo te voy a creer, pero quiero ver, tu obra en mi vida. O sea, pero ponerle a Dios de que, o sea, yo voy a creer en ti, pero quiero verte, quiero estar convencido de ti. Y yo pienso que sí es válido, porque Dios tiene misericordia de las personas que dicen, bueno, sean sinceras, me cuesta trabajo creer, y Dios aún así obra. Dios va a obrar en ti, ¿no? Pero también debemos tener cuidado en retar, o ya saben, no sé si retar será la palabra, pero es, no, de decir, Dios hace esto, Dios, o sea, como, ya saben. Teniendo autoridad sobre él. Ajá. O sea, no así de que pedirle de que Dios, si yo hago esto, por favor tú haces esto, ¿no? Sino que básicamente para que Dios haga la obra en la incredulidad de esa persona, no para que le conceda un capricho. Pero aún así Dios no necesariamente tiene que actuar conforme a la voluntad de esa persona, porque se lo puede mostrar de otra forma. Por eso, pero de alguna forma que se lo muestre, yo pienso que sí. Tal vez de otra forma, pero esa persona si lo está pidiendo así, yo quiero que, si es que, por ejemplo, existes, que pase esto, y si no pasa esto, entonces yo voy a dudar de la existencia de Dios. O sea, como que sí es, de alguna forma, pues retar, ¿no? a Dios, a que sean las cosas así. No siempre puede ser como la mejor opción. Yo creo que se entiende, ¿no? O sea, que una persona pueda pensar eso, porque al fin de cuentas, alguien puede verlo solo como un libro. Y también lo puede ver porque también nosotros igual y hasta pensamos eso, que solo es un libro y lo ocupamos cuando sea, porque también podemos acudir a ella cuando queramos. No como en otros lugares que se pelean por ella, ¿no? O sea, que no pueden leerla. Pero creo que también, así como eres un bebé en Cristo y eres pequeño y son cosas que igual ya entiendes muy básico, también así como has sido, así también Dios te lleva. Y te lleva a que crezcas, a que confíes más en Él, a que, o sea, tengas fe, y a fin de cuentas también
asimilar que esta es la palabra de Dios, o sea, es como muy importante, porque al fin de cuentas es lo que te está revelando, lo que te está iluminando, lo que es el, o sea, hay muchas cosas que no sabemos, y hay muchas preguntas que nosotros algún día le vamos a preguntar a Dios en el cielo, ¿no? Pero muchas cosas las tenemos aquí, y muchas cosas también, pues para eso están, ¿no? Para que nosotros crezcamos en Él, pero ¿cómo vamos a hacer todo eso si no creemos en esa palabra? O sea, sí creo que es como un poco válido decir, sabes que Dios no lo creo, ayúdame, pero también no ser necios y no taparnos porque Dios nos habla de diferentes maneras. Y también, pues es que es lo que hablamos, de que no te puedes quedar sentado sin decir, Dios, ilumíname, Dios, enséñame cómo, porque pues también Dios no obra como nosotros queremos, que creo que es más hacia lo que va, ¿no? Que no es que Dios va a hacerlo porque lo está, o sea, Dios eso, tiene misericordia y te revela, ¿no? Pero Él sabe cómo lo va a hacer, en qué momento y de todo. No, y que mejor nosotros podemos hacer eso de fuerza persona. ¿Y qué puedo yo hacer con ella? Entonces hay 5 cosas como mínimo que pueden y deben de hacer, ¿no? Entonces, la primera es escuchar, ¿no? Y la Biblia puede ser escuchada ya actualmente de un sinfín de formas, ¿no? O sea, por medio de estudios bíblicos, por medio de aplicaciones, en internet hay millones de cosas. No se pierdan de estas bendiciones, ¿no? Y aparte nos edifica grandemente. Escucharla es igual lo mismo que leerla, ¿no? ¿Vendría siendo? No, porque escucharla es como yo te estoy hablando a ti. Y leerla conlleva un proceso interno. Entonces, tú al estar leyendo algo, tú mismo en tu mente estás trabajando internamente, ¿no? Como haces tu propio autocrítica, aprendizaje. Es justo por eso que hay como ciertos predicadores que nos dicen que leamos la Biblia cuando nos dan el versículo, para que nosotros hagamos como esta introspección y empecemos como a analizar, ¿no? Porque no es lo mismo que solo escuches a alguien a que tú lo analices, ¿no? Esa es la diferencia entre escuchar y leer. Entonces, ¿alguien rápidamente se puede ir a 14:28? ahora, si no con el versículo. Es como lo que decíamos, que a lo mejor hasta ahorita, y puede pasar, que alguien puede decirte algo y puede que esté bien y puede que esté mal. O sea, sí, uno se puede equivocar y pero también no quiere decir que nos vamos a cerrar los oídos y ya no voy a decir lo que dice el pastor, ya no voy a decir lo que dice Arely y Carlos, ¿no? O sea, pues porque también Dios nos pone a personas, Dios nos pone a líderes también para que nosotros aprendamos de ellas y aparte nosotros podemos leer su palabra. No, pero es como que pasó hace rato con el versículo. Lo leíste, todos escuchamos, pero tú no entendiste lo que estabas diciendo. Porque nada más lo leí, me conecté en leerlo bien, pues nada más. O sea, pronunciar. Pero es lo mismo, o sea, solo te concentraste en decir las palabras, pero no realmente estabas entendiendo lo que estabas leyendo. Pues es como la diferencia entre solo escuchar y solo leer. Y hasta como en un sermón, hasta ahorita nos va a pasar, o sea, saliendo de aquí, David se puede quedar con lo de revelación. Y George se puede quedar con lo de iluminación. O sea, cada uno al haber escuchado, ve algo diferente. O justo copia palabra que escuchas como en una prédica, pues, entendiste lo que ese día, pues, entendiste, ¿no? Y de repente, pues, te quedas pensando o lees algún material y dices, era justo lo que les hablaban en la prédica y no lo había entendido ese día que solo escuché. Igual yo pensé que se refería a ese versículo en que la premia del origen y la palabra de Dios. Porque he escuchado pastores que dicen, es que debes de leerla en voz alta para que así la creas más. Yo creo que depende de cada persona. Yo puedo entender más si alguien lee en voz alta o si yo leo en voz alta o al revés. Por ejemplo, yo creo que en voz alta no entendía nada. No, y aparte también yo creo que también lo dicen, porque alguien me lo dijo en una clase que es el proceso que tú también haces, o sea, ¿cómo se te queda mal? Cuando lo escribes, cuando lo dices, o sea, cuando involucras todos tus sentidos, se te queda más y solo involucras corazón, ¿no? O sea, también puede ser en ese sentido y también es válido. No, pero pues no te quedes casado, ¿no? Si otros dicen mejor trata de limpiar tu propio método de aprendizaje. O como mejor te funciona. Pero de todas formas, no dejes de leerla y no dejes de escuchar.
escucharla. No son elementos que muy importantes. ¿Pueden decírmelo? Sí, dice, porque de quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No, pues sí, ¿verdad? Entonces me dicen que en su casa. Creo que no estuvieron bien los de... No, porque tampoco existe Isaías 40:81, ¿eh? Les paso los versículos al rato, los volúmenes. Al escucharlo, que. Porque solo escúchenla, léanla. Salmo 7:19, ¿no? Sí. Eso sí. Siempre que me meto de la televisión, mira, aquí te tengo. ¿Con qué ligereza mueve en su camino con guardar tu palabra? ¿No? Entonces, ¿con qué ligereza mueve en su camino con guardar su palabra? Entonces, ¿cómo vamos a guardar su palabra si no la leemos y si no la conocemos? También tenemos que estudiarla, porque es justo. Puedes muy bien escucharla, puedo muy bien leerla, pero si no la conozco y si realmente no se está quedando nada de mí, es como algo como el aire, solo pasa. No, realmente no estoy manteniendo nada. Santiago 1:22. 21. Nicole, gente. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede. Entonces la palabra implantar. ¿Cómo vamos a implantar su palabra? ¿Cómo ustedes guardan su palabra en ustedes? ¿Qué bien ven todos? Memorizándola. Ajá. Obedeciéndola. Entonces, memorizarla. Es muy importante que no solo estudiemos lo que dice, porque muchas veces podemos estudiar contexto histórico, podemos estudiar contexto de cómo eran los judíos, los hebreos o lo que sea en ese momento, que nos permite tener más conocimiento de la palabra, sino también nos permite realmente tener este proceso más de autoaprendizaje, más de conocimiento bíblico, más de crecimiento espiritual. O sea, realmente hacer todas estas anteriores con una cosa nos enriquece realmente. ¿No? Entonces, también memorizarla te puede ayudar en los momentos en los que menos lo sabes, ¿no? Sobre todo sus promesas y muchas veces ante aflicción, duda o cualquier cosa, muchos versículos te pueden ayudar a eso. Y por último es meditar en ello, que no solo es un proceso de escuchar, de leer, sino realmente de buscarle una aplicación, de realmente hacerle la parte de nosotros. Entonces, mis queridos, la conclusión es, ¿alguien la puede leer? Ahí me Sí, los versículos de Micaea, ¿cuál era? Porque tenemos mucho No sé, no sé, 18:30. Y el problema ya no está haciendo nada. Entonces, ¿Alguien nos ¿alguien ayuda? por favor? Dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Entonces, su palabra es algo que nos puede hacer realmente crecer, ¿no? Y desarrollarnos, y que a pesar de lo que pase, nosotros podamos seguir dando fruto, ¿no? Que no nos conformemos. Y es muy importante realmente esta parte de la Biblia, porque estamos viendo esta parte de mi salud espiritual, ¿no? De cómo ser transformados realmente en toda nuestra área espiritual, ¿no? Y lo único que realmente va a hacer este cambio es que nosotros nos acerquemos a Cristo, que nosotros nos acerquemos a su palabra y que la conozcamos, porque es lo que nos va a mostrar en qué debemos de cambiar, cómo debemos vivir, ¿no? Realmente guiarnos en este camino de obediencia y de santificación que vamos a tener hasta el día que nos muramos. Entonces, esta fue la Biblia, la introducción, con juegos y cosas.
segunda parte. El próximo sábado tenemos la parte 2. Entonces, mis queridos, ¿qué equipo ganó? Una masacre. A mí ya no tengo. Para acá. Entonces, mis queridos, les doy sus premios, pero como él les dio